Vamos a empezar con la primera conferencia, la conferencia de apertura. Esta conferencia se titula Los sistemas de cuidados. Nos van a contar qué son y por qué son importantes los sistemas de cuidados. Voy a darle la palabra a Elisa Gómez de la Fundación Friedrich Ebert y que va a moderar este panel. Adelante, Elisa. Gracias, Steph. Pues vámonos directo, porque ya tenemos un retraso importante. Contarles brevemente un poco la dinámica de esta conferencia de apertura. Lo que queremos es abrir boca del tema. Creo que en la inauguración ya también logramos eso con los mensajes de las organizaciones convocantes. La idea acá es escuchar, como les decíamos, 3 experiencias latinoamericanas que pues ya han echado a andar sistemas de cuidados, ya ellos nos contarán cómo fue este camino. La idea es darles inicialmente, Julio, Marcela, Natalia, 10 minutitos a cada uno, a cada una, para que hagan un primer planteamiento, retomando el título de la conferencia, qué son y por qué son importantes los cuidados, los sistemas. Incluso yo añadiría que nos cuenten la historia de cómo sus gobiernos tomaron la decisión de que esto era un tema importante al grado de tener hoy en día estos sistemas de cuidados establecidos. En el programa, bueno, aquí tienen el orden que vamos a llevar. Comenzaremos con Julio Bango, exsecretario nacional del Sistema Integrado de Cuidados en Uruguay, el primer sistema a nivel nacional en América Latina, y a pesar de la dimensión de un país como Uruguay, y me refiero a dimensión muy al sur y pequeño a comparación de México, por ejemplo, pues sigue siendo referencia por haber sido el primer sistema a nivel nacional. Después escucharemos a Marcela Guerrero, exministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, otra experiencia geográficamente más cercana a México. También Costa Rica, digamos que una proporción también pequeña en términos de territorio, pero también del que aprendemos mucho en términos de democracia y justicia social. Y finalmente Natalia Moreno, actualmente gerente de la Política Nacional de Cuidados de Colombia. También Natalia en su momento participó y echó a andar el sistema distrital de cuidados en Bogotá, entonces también ahora saber que están escalando esto a nivel nacional, pues habla del compromiso y del avance en Colombia. Entonces, bueno, sin más, yo empiezo a contar 10 minutos para cada uno de los panelistas. Sí, un poco la pregunta que recoge el título, ¿no? ¿Qué son y por qué son importantes los cuidados o los sistemas de cuidados? Y esa pregunta, ¿cómo se la hicieron en Uruguay para echar a andar el sistema? Si no le dejaba a la moderadora que hiciera un poco la pregunta, quedaba mal. Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad que siento que es un privilegio estar acá compartiendo este tiempo con ustedes, con ganas de decir muchas cosas, pero también con ganas de escuchar mucho. Así que está bueno que nos limiten en la exposición. Ya vamos a tener oportunidad de explayarnos con más detalle en los talleres que vamos a realizar para generar un intercambio sustantivo. Entonces ahora voy a tirar algunas cosas muy caricaturescas, muy gráficas para poder situarnos, que es el objetivo de esta reunión. Así que 10 minutos. Bueno, la pregunta de, ¿qué son y cómo comenzamos a construir el sistema de cuidados, en este caso en Uruguay? Yo siempre digo que para que una política pública pueda llevarse adelante y pueda ser exitosa, se requieren 3 condiciones básicas. La primera, que haya un problema en la sociedad que requiere de una resolución. El problema aquí que teníamos, y voy a ser muy rápido en esto, es que teníamos en Uruguay, y tenemos aún, una organización social de los cuidados que reposa, como en todos los países de nuestra región y en México también, que reposa en el cuidado que realizan las mujeres de manera no remunerada en el seno de sus familias.
y como todos sabemos eso les reporta una serie de injusticias y desigualdades y falta de oportunidades para poder protagonizar su vida, construir sus proyectos de vida en otras dimensiones. El segundo elemento que configura una clave para poder desarrollar, en este caso, sistemas de cuidado, es que existan organizaciones en la sociedad, actores sociales que impulsen, que luchen, que pongan arriba de la mesa esta distribución desigual de los cuidados en la sociedad y que hagan que este problema, que es un problema material, se transforme en un problema de consideración pública y que emerja a la agenda pública y a la consideración de quienes tienen que llevar adelante la política pública. Y en tercer lugar, la tercera condición es que exista en el Estado y en el gobierno de turno la voluntad política de llevar adelante una política o la creación, en este caso, un sistema de cuidados. Sin estos tres aspectos, yo considero que no es viable construir una política pública. Por eso celebro que aquí estén los gobiernos, los gobiernos locales, estaduales, representantes del gobierno federal, que han de tener la responsabilidad inicial de implementar el sistema de cuidados, pero que también haya organizaciones de la sociedad civil por esto que decía. Entonces, ¿qué es un sistema de cuidados? O por lo menos, ¿cómo lo concebimos nosotros en Uruguay? A veces se utiliza de manera, se intercambian algunos conceptos. Se habla de política de cuidados, sistema de cuidados, programas de cuidado. Y no quieren decir lo mismo. Si el objetivo que teníamos nosotros en Uruguay era cambiar esa organización social del cuidado que estaba sustentada, que estaba privatizada, que estaba anclada en las familias, y paréntesis, aviso, un sistema de cuidados no va contra la función de la familia de cuidar, porque la responsabilidad de cuidar la tenemos todos en el seno de la familia. Ojalá la tengamos todos, no solo las mujeres, sino los varones también. Pero se trata que la política pública alivie el tiempo de cuidado y comparta ese tiempo de cuidado mediante la política pública de manera de generar las oportunidades del disfrute del tiempo libre de esa familia y también de poder insertarse, en el caso de las mujeres, en el mercado de trabajo, en la política, en la vida social. Entonces, cuando dijimos, bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que resolver para modificar esa organización social de los cuidados? Y ahí entra el concepto de sistema. No alcanza con llevar servicios, no alcanza con tener una política solo para la infancia o para las personas mayores o las personas con discapacidad que requieren asistencia y apoyo, sino que hay que construir un conjunto de políticas que intervengan sobre todos los factores que están haciendo a esa desigual organización social de los cuidados que no es sostenible en el corto y en el mediano plazo. De ahí que en Uruguay el gobierno tomó, justamente había habido un proceso que durante 20 años las organizaciones feministas, las organizaciones de discapacidad, las organizaciones de personas mayores, las organizaciones de infancia, el movimiento sindical, habían puesto este tema y la academia, que había contribuido con estudios que demostraban empíricamente el uso desigual del tiempo para cuidar entre varones y mujeres. Todo eso permitió que el gobierno en 2010 dijera, bueno, tenemos que hacer algo con esta cuestión. Y lo primero que hicimos entre 2005 y 2010 fue desarrollar un proceso de discusión en todo el país con aproximadamente 1.800 organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones de base, organizaciones representativas de sectores, sector académico, medios de comunicación, elementos claves para poder difundir el tema del derecho al cuidado. Y ahí hicimos una composición del lugar de cuáles eran los problemas concretos que tenía la gente en una comunidad y a partir de ahí fuimos definiendo lo que serían las bases conceptuales de un sistema de cuidados en Uruguay. Eso pasó entre 2010 y 2015. Y en el 2015 decidimos, en el tercer gobierno del Frente Amplio, que a mí, bueno, el presidente de la República confió en que yo pudiera desarrollar, junto a un equipo fantástico, la implementación del sistema de cuidados, a la vez que se empezó a construir el sistema de cuidados de la política pública, se llevó al Parlamento una ley marco que definía, que creaba el sistema de cuidados y que era una ley marco porque tenía de alguna manera los elementos sustantivos
Muchas veces se le intenta cargar a las leyes todo para que las leyes resuelvan todo y no. Le debía generar una ley marco que tuviera lo primero y principal, sancionar la titularidad del derecho de todas las personas que requieren cuidadas a ser cuidadas. Y el derecho también de las personas que cuidan. Esa era la primera cuestión, porque el cuidado debe ser un derecho. La segunda cuestión es definir cuáles eran los principios que iban a orientar la política pública de cuidados. La tercera, definir una arquitectura institucional para ese sistema de cuidados. Y la cuarta, fijar las competencias que iban a tener las distintas instituciones en ese marco. Esa fue la ley que se aprobó en 2015, en el correr de 2015, y ahí comenzó la implementación. Pero, y quiero dejar estos 3 minutos y medio para dejar algunas cuestiones. Lo primero que tuvimos que hacer, porque vamos a hacer un sistema de cuidado, ¿verdad? Y el sistema de cuidado se puede definir como el conjunto de políticas. No es una política o un programa, sino que es un conjunto de políticas orientadas a transformar la organización social de los cuidados con la finalidad de asistir, apoyar y cuidar a las personas que requieren cuidados, y con la finalidad también de reducir, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados que se realiza hasta ese momento y que en general lo realizaban mayoritariamente las mujeres. Para poder construir, y de ahí el porqué de un sistema y no de una política de cuidados, para poder resolver y atender a ese objetivo, que es un objetivo complejo, es necesario construir un conjunto de políticas y articular a todas las instituciones que tienen que ver con la resolución de los cuidados. Por eso Uruguay innovó con respecto, por ejemplo, a países de Europa, donde el cuidado se lleva a través de un ministerio o una secretaría sectorial. Uruguay innovó y se propuso un diseño de una gobernanza del sistema interinstitucional, donde hubiera una de esas instituciones, que en el caso nuestro fue el Ministerio de Desarrollo Social, que liderara la articulación, pero que de alguna manera intervinieran todos los que tenían que ver con la resolución de los cuidados, tanto del lado de las poblaciones que requieren cuidados, que son todos los niños y las niñas, las personas mayores y las personas de cualquier edad con discapacidad que están en situación de pérdida de autonomía o situación de dependencia. ¿Qué quiere decir? No todas las personas mayores han perdido autonomía, pero muchas de ellas sí, por el paso de la edad y las cuestiones asociadas que vienen al proceso de envejecimiento. Y no todas las personas con discapacidad, porque muchas personas con discapacidad que son autoválidas requieren de cuidado, pero hay algunas que sí, hay un subconjunto que sí. Entonces nosotros organizamos la construcción del sistema en base a esas poblaciones objetivos, las personas que requieren cuidado, y de otra parte las personas que cuidan. Y las personas que cuidan lo hacen de manera remunerada o no remunerada a la enorme mayoría de las personas, y son la enorme mayoría mujeres en los dos casos. Pero a su vez, el otro grado de complejidad era que no se trataba solo de implementar servicios de cuidado para las niñas, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad en situación de dependencia, las personas que cuidan. Porque también había que tener políticas de formación de las personas cuidadoras para que pudieran brindar servicios de calidad. Había que tener políticas regulatorias que definieran los estándares de calidad de los servicios para asegurar no solo el acceso de todos los que lo requieren, sino que cuando acceden a un servicio, no importa dónde vivan ni la condición social que tengan, accedan a servicios de calidad. Había que tener entonces políticas regulatorias, políticas de formación, políticas de gestión de la información y el conocimiento. Hay mucho que saber y conocer sobre la problemática de los cuidados para hacer una política eficaz, eficiente. Y lo que mencionaba Alejandra al final de su exposición, que tiene que ser parte integrante de la política de un sistema de cuidados, llevar adelante una política de comunicación para la transformación cultural en torno a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de cuidar. Porque siempre nos va a tocar cuidar, pero se trata de cuando nos toque cuidar en el seno de nuestras familias, lo hagamos distribuyendo los tiempos equitativamente entre hombres y mujeres. Se trata entonces de pensar un sistema así, requiere, y esto es lo último que digo, Elisa, requiere
hacer un cambio, un giro en la gestión pública. Ese giro viene dado, en Uruguay vino presidido por una consigna: pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Es decir, construir la interinstitucionalidad suponía, a la hora, por ejemplo, de definir el primer Plan Nacional de Cuidados, reunirnos en una mesa así, un poco más chica, todos los ministros que tenían que ver con la resolución de los cuidados en el Uruguay, discutir cuál era el problema que tenían las niñas, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, independientemente de qué secretaría venía, si de educación, trabajo, bienestar, mujer, etc. Fijar colectivamente los objetivos y luego distribuir la tarea en base a las competencias de cada sector que no se ponían en juego, que no se ponían en discusión. Ese es el giro que nosotros hicimos en materia de la política pública. Y abonamos esa forma de actuar interinstitucional con la creación de comisiones en el sistema integradas por todos los organismos que permitían, de alguna manera, abonar esta nueva lógica de pensar la política partiendo de los sujetos y no partiendo de mi sector. Y finalmente, el otro elemento esencial que incorpora la Ley Nacional de Cuidados es la instalación de un comité consultivo formado por el movimiento sindical, organizaciones feministas de infancia, de personas mayores, prestadores privados de servicios de cuidados y el mundo académico, como forma de tener también desde la institucionalidad la presencia en la proposición y en el control social de la política pública que se lleva adelante. Ese es básicamente el esquema, el porqué, cómo surgió, y después, más adelante, podemos hablar de qué se hizo, porque esto fue de alguna manera lo que informó la construcción del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, que por suerte, a pesar de los cambios de gobierno, sigue en marcha. Muchas gracias, Julio. Decirles que en la forma en la que está diseñado el programa no va a haber en este momento posibilidad de hacerles preguntas directas, pero les pido que las anoten porque después de la mesa que sigue tendremos esto que Julio dijo como talleres, donde se van a ir a grupos y en donde nos vamos a poder repartir. Algunos irán con Natalia, otros con Marcela, otros con Julio, y el día de mañana lo repiten porque pues no pueden todos estar al mismo tiempo con ellos. Entonces, si anotan sus preguntas, inquietudes, comentarios, es buenísimo para el segundo momento en el que estemos por individual. Me piden, por favor, decir que, como saben, tenemos la sala aquí paralela donde hay gente viendo esto en transmisión. Entonces, necesitamos que sillas que no estén ocupadas in situ, ahorita, si recogen suéteres o lo que sea, las van a retirar porque gente que está ahí quiere estar acá, entonces como que no se vale apartar ni dejar. Entonces, si alguien tiene algún objeto suyo al lado, recójalo para que aquí puedan contar cuántas sillas quedan realmente libres. Bueno, pues sin más, con las mismas preguntas, Marcela, ¿cómo fue el proceso en Costa Rica? Muchísimas gracias, Elisa. Desde Costa Rica queremos darles un caluroso abrazo, felicitarlos por esta oportunidad. A mí, en lo personal, me parece muy útil que estén aquí, además, personas representantes del Congreso de la República, porque si están iniciando un proceso de marcar la cancha en razón de dibujar ese sistema de cuidados, y ese alineamiento que ha señalado Julio es muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en los gobiernos locales. Yo quiero saludar, aunque no esté ahorita en la sala, a Nadine Gassman, y a través de ella a todas las personas que en México trabajan a favor de los derechos humanos y el avance de los derechos humanos de las mujeres. Como bien se ha dicho, Nadine ha liderado no solamente en México, sino hay un importante impacto en Alianza a los Cuidados, y eso también a Costa Rica la compromete en este evento. Y obviamente para mí es un honor estar con Julio y con Natalia, quienes transforman la realidad de la vida de las personas y en particular las mujeres. Y qué duda cabe, a mí me tocó, antes de ser ministra de la Condición de la Mujer y estar en el Instituto
Nacional de las Mujeres me tocó estar frente a una institución que fomenta la participación de los gobiernos locales. Y soy una convencida absoluta de que los gobiernos locales son hoy el eje y la bisagra de un cambio inédito que está viviendo el planeta y está viviendo la humanidad. Estamos frente a retos importantes y desde ahí quiero en una primera instancia, antes de abordar también con generalidades, me encantará tener conversaciones, sea grupales o bilaterales, con autoridades de gobiernos locales, porque desde los gobiernos locales se construye la tutela de los derechos, se trabaja con la gente, se hacen los trabajos más significativos en los cambios culturales, ¿verdad? Yo creo que son el eje del cambio y el impacto directo a las personas es más satisfactorio cuando uno trabaja en un gobierno local que cuando le toca. Yo que vengo de un país relativamente muy pequeño, 5 millones de personas somos, no te rías, Natalia, sé la importancia de construir de abajo hacia arriba, así que si tienen oportunidad de incidir a nivel de Congreso de la República es importantísimo. Y Elisa, yo te voy a agradecer que me ayudas con el tiempo, no ando sin reloj, ahí la tarjeta roja, faltando por lo menos un minuto. Vean, antes de abordar la experiencia de Costa Rica, que es una experiencia interesante, no lo tenemos todo resuelto y ahora les voy a dar algunos datos. Quiero que nos imaginemos que pensar en el sistema de cuidados es el andamiaje de pensar una visión de país y de pensar una sociedad de los cuidados, ¿verdad? Esto es muy importante porque estamos frente a viejos y nuevos retos. Voy a nombrar los nuevos que son realmente lo único que tenemos certeza hoy es de la incertidumbre frente a cambios inéditos que está viviendo cada uno de nuestros países, la región y el planeta. Tenemos el tema del cambio climático y eso tiene que ver con una visión de cómo nos cuidamos y cómo cuidamos y que no podemos evitar que las responsabilidades androcéntricas que tenemos han afectado también al planeta, ¿verdad? Un cambio de la transformación de la industria y también la transformación digital, un cambio en la pirámide etaria, un cambio definitivamente en la transición energética, en la forma en que las sociedades se organizan. Y quiero que además conectemos, probablemente nos dé tiempo en los talleres, con qué tiene que ver la organización, la planificación urbana orientada al transporte, al acceso público de las mujeres, a que las mujeres estén seguras en el espacio público con el tema de los cuidados, ¿verdad? Porque no es solamente una institucionalidad que atiende, que garantiza derechos, sea el cuidador o a la persona que es cuidada, sino que es una transformación inédita de poner a las personas, pero también darle el justo lugar a una visión de paradigma. Y por supuesto están los viejos problemas, la exclusión, la discriminación. Y yo agregaría además no solamente esa desigualdad y esa vulnerabilización que hemos hecho de las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, en fin, la lista es interminable, contando incluso la interseccionalidad. Por eso los gobiernos locales pueden saber dónde es exactamente que van a impactar para cambiarle la vida a las personas. Pero particularmente, como se ha dicho durante toda la introducción, particularmente, romper con este esquema odioso de la asignación del rol sexual a las mujeres, ¿verdad? Es la ruptura de esta gran alianza y de este futuro. Creo que muchos países van a estar viendo el avance del futuro de los cuidados en México porque están liderando, porque están haciendo cambios concretos. Ese avance tiene que ver, además, en el caso de mi país, con que, y casi que es la media en todos los países, que las mujeres en horas invierten 3 veces más que los varones, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica las mujeres trabajan 36 horas más en atender tareas de los cuidados y las tareas de la reproducción sexual del trabajo, las tareas domésticas sin reconocimiento, los hombres 14.
Un 28% de las personas que dicen estar desocupadas, que en el caso de Costa Rica es mujeres, perdón, es un 50%, un 28% dicen que no ingresan a los mercados laborales justamente porque están atendiendo el tema de los cuidados. Y además, me tocó siendo diputada también de la República, logramos impulsar las cuentas satélites para que el país se diera cuenta cuánto significa la pérdida en el Producto Interno Bruto de un trabajo que no es remunerado. Y en el caso de Costa Rica es un 25%. También se señalaban temprano. Y esto es importante dimensionarlo porque cuando uno como operador político, y es muy importante que las personas técnicas y las personas que generan liderazgo estén no solamente fundamentadas en datos, sino trabajen de forma articulada para pensar esa visión de país, ese andamiaje que es el sistema de los cuidados que tiene que ver con lo nacional y lo local, pero fundamentalmente tenga que ver con el seguimiento de cómo están siendo los cambios a raíz de las poblaciones que tienen que atender. Yo no me quiero extender, pero sí quiero que quede muy claro, además, que en el caso de Costa Rica, la gran herencia de pensar un sistema de cuidados es que tenía que ver con una herencia. El primer esfuerzo que se hizo fue en los años 70, con la atención a las niñas y a los niños, ¿verdad? Y había una disposición clara de tutelar los derechos, pero además de darle dinero a esas políticas. Y se avanzó en aquel momento, porque es parte, además de las complejidades que tenemos, en una política que se llamó los Centros para Atención de la Atención Infantil y el Cuido, que hoy forman parte de una ley que pasó en el 2014, intentando generar este sistema de cuidados. Pero previo a pensar un sistema de cuidados es muy importante que los actores participantes, incluso las personas, las poblaciones interesadas y las personas que levantan la voz desde la sociedad civil, tengan muy claro cuál es el impacto y el rol que se está jugando en sus países para hacer estos cambios. Costa Rica atiende a la niñez y va desarrollando un esquema que luego fue bastante interesante, sobre todo en el 2011. Fíjese que además alrededor de Costa Rica tiene casi 1 millón de niñas y niños, y con este sistema hemos tenido unas falencias importantes porque solo estamos atendiendo 65,000 niños. Entonces las preguntas que hay que hacerse, y tal vez ustedes desde los gobiernos locales lo puedan hacer previamente, es qué pasa si instalas un sistema, ver las oportunidades y los retos y ver estas experiencias que hemos tenido en los países para no llegarle al total de la población. ¿Qué pasó en Costa Rica? Bueno, que los fondos que salían de nuestro país, incluso desde los años 70, que tenía la buena intención de atender la pobreza y atender las asignaciones familiares, se quedó fundamentalmente en las personas pobres y de extrema pobreza. No hemos logrado que las personas que no están bajo esta categoría o bajo esta línea puedan participar de la respuesta y el mercado, ¿verdad? O de las respuestas con acciones no solo públicas y privadas, sino además puedan acceder a un sistema. Y eso va creando también asimetrías y desigualdades. Incluso el mismo sistema nuestro hace que en el momento en que una persona pasa esa línea de pobreza, deja de, ¿verdad?, de participar directamente de los beneficios. ¿Por qué menciono esto? Porque una cosa que es fundamental es que ese acceso universal a los servicios de cuidados tiene además que ir estratificando, que es una oportunidad en que hay que ir buscando escalonadamente cómo financiarlo, cómo hacer las prestaciones de servicio, cómo hacer las alianzas. Y esto lo digo con un dato que se me quedó ahora cuando decía que en el 2011 primero evoluciona el Ministerio de Salud, ¿verdad?, atendiendo a la población infantil. Eso se ha mantenido, pero con una ley constitutiva independiente de un esfuerzo que se hizo junto con los gobiernos locales, en donde básicamente lo que se establecía era un financiamiento por parte del Estado para que los gobiernos locales pudieran invertir en infraestructura pública, pero nos ocupamos de ver
cómo dábamos la sostenibilidad financiera a esos servicios. Y en Costa Rica los gobiernos locales tienen presupuestos asimétricos. Solo hemos logrado 100 centros, ¿verdad? Tenemos los SECUDIS, que son los que están en los gobiernos locales, los que le hablaba anteriormente, que son los Saint Sinai, pero además el Patronato Nacional de la Infancia, que tutela los derechos de los niños y las niñas, están también contratando los servicios. Quien contrata esos servicios, ¿verdad? O quien da el financiamiento además de esos servicios, no tiene la posibilidad de fiscalizar. Se les da un subsidio a las familias por el orden de $300 y entonces las familias van al sistema en cualquiera de estas 3 modalidades. En el taller voy un poco rápido, pero podemos especificarlo. ¿Qué es lo que quiero señalarles? Sobre todo a las personas que trabajan en sociedad civil y los gobiernos locales. Tenemos que ser muy estratégicos de cuáles son las poblaciones, pero para alcanzar la universalidad, no empezar solo financiando aquellas poblaciones que pensamos son las más vulnerabilizadas, sino ir extendiendo, porque si no se nos va a quedar ahí un cuello, ¿verdad?, que sin quererlo podemos estar discriminando a otras poblaciones que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica no están en el sistema, en la línea de pobreza o pobreza extrema. Lo otro que quiero decir es que en el 2021 se inauguró del 2021 al 2031 una política que es novedosa. Para las personas que son autoridades políticas hay que hacer un pacto alrededor de los cuidados, más allá de las diferencias políticas que tengamos. En el caso de Costa Rica, cuando nosotros salimos del gobierno de la República, pues se varó un poquito, ¿verdad?, la implementación. Y yo creo que el papel de la sociedad civil aquí tiene que estar, sobre todo para exigir ese pacto fundamentalmente a todos los partidos políticos para que esto no pare. Vean, quiero mencionarles que esta política atiende población adulta mayor, población con discapacidad, que las poblaciones además son muy complejas, y población con enfermedades crónicas. Define el escalonamiento a el derecho universal, define formas de copago, define los criterios o los baremos de dependencia, define además una estructura que pretende ir caminando. Yo quisiera que en el taller nos detengamos en este mundo tan complejo, en un país tan pequeño, ¿verdad?, sobre la gobernanza. Hay 3 factores que son fundamentales, que es la gobernanza, la cobertura y la calidad del servicio. A pesar de que el Estado central tiene estas 3 instituciones, no todas comparten los mismos estándares. Y además esto está vinculado a la forma en que las mujeres acceden y se movilizan en el espacio público y en el transporte, porque las líneas de uso de origen-destino de las mujeres no son igual que a los hombres que van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hay que pensar un desarrollo urbano orientado al transporte que conecte a los servicios con el transporte, que sean seguras para las mujeres. Sabemos la violencia, de eso podemos hablar muchísimo, pero fundamentalmente que los servicios también estén estructurados en esta visión de país. Este es un tema apasionante y espero que en el taller podamos profundizar, y Costa Rica se pone a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Sí, ahí hay agüita para lo rápido. Café. Y café. Adelante, Natalia. Gracias, Julio y Marcela. Me parece que es una buenísima introducción para seguir hilando y profundizando sobre el tema. Lo primero es, pues, muchas gracias a la Alianza Global por los Cuidados. Nos estamos estrenando como país en esta reunión. Hasta hace muy poquito, pues, pudimos tener la membresía en esta alianza, y bueno, pues a todas las organizadoras, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que les cuento es que llevo hasta ahora 2 meses en este cargo, estamos en todo el arranque, además en un momento político muy interesante que, pues, es de conocimiento de todas y todos. Tenemos por primera vez en Colombia un gobierno de izquierda que ha llegado a replantear, pues, el Estado desde muchas perspectivas, institucionalmente, en el enfoque de las políticas, las prioridades, en fin. Y en este momento estamos en el diseño de un nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, de donde
hará parte el Sistema Nacional de Cuidados y por ahora estamos trabajando directamente desde el sector presidencia, desde la vicepresidencia, a través de una gerencia nacional de cuidados que tiene a cargo la formulación del sistema de cuidado mientras hacemos el tránsito. Bueno, entrando en el tema, completamente de acuerdo con el contexto que dio Julio inicialmente. Creo que, y sin ánimos de repetir, solo destacar que los sistemas de cuidado nos permiten tener una gran sombrilla de la política social, engranar las diferentes políticas, y creo que solo el hecho de engranarlos ya es un avance, ¿no? Cuando montamos el sistema de cuidado de Bogotá, yo fui la directora hasta hace más o menos 3 meses, había muchas críticas del Consejo de Bogotá diciéndonos, pero eso es más de lo mismo, ¿cierto? Son los mismos servicios, son las mismas políticas, con otro nombre. Absolutamente falso, ¿no? Porque solo poder engranar las diferentes políticas era un salto en acceso a servicios, principalmente para las cuidadoras que nunca antes había tenido la ciudad. Poder engranar los horarios de los servicios de las poblaciones que requieren cuidados o apoyos con los horarios de formación, bienestar, generación de ingresos de las cuidadoras, pues les permitía, por ejemplo, terminar su colegio, su primaria, o aprender a escribir, a leer después de 40 años de haber tenido negado este derecho. Entonces creo que ver los sistemas de cuidado en esa perspectiva de engranaje, de integralidad y de coordinación ya es un gran avance, independientemente de si hay o no, entre comillas, servicios nuevos, legislaciones nuevas, entre otras cosas, que también las hicimos, pero que quiero igual resaltar que solo ese hecho ya es suficientemente importante. Y por supuesto, esa perspectiva de engranaje, a mi juicio, pues tiene detrás un fuerte enfoque de género y un fuerte enfoque feminista, porque lo que solía pasar en muchos países, incluyendo el nuestro, es que ya teníamos políticas poblacionales para las personas que requieren cuidados o apoyos, política de discapacidad, Sistema Nacional de Discapacidad, sistema, en nuestro caso, de bienestar familiar, que es primera infancia, política de envejecimiento, entre otras, y aunque teníamos una política pública de mujeres y equidad de género, pues la situación de las cuidadoras y particularmente las cuidadoras a tiempo completo no remuneradas no se veía reflejada tampoco en estas políticas de igualdad. Entonces, esa coordinación, a mi juicio, pues corresponde principalmente a pensar también las personas que cuidan qué derechos pues han visto violados por estas sobrecargas. El problema es la sobrecarga, ¿cierto? No es, como decía Julio, el cuidar, sino cuidar de manera desproporcionada. Y considero que es importante siempre pues recordar ese enfoque de género y ese enfoque feminista que deben tener los sistemas de cuidado, porque pues ya teníamos de alguna manera políticas de cuidado y una organización social del cuidado sin esta perspectiva feminista que poco, creo yo, pues aportaba al enfoque de derechos de las mujeres y que corremos el riesgo de que así sea, ¿cierto? Uno de los grandes debates que tuvimos en Colombia es quién debía liderar el sistema de cuidado que teníamos y que tenemos. Lo primero que quiero contarles es que en Colombia, y en eso coincido muchísimo contigo, Marcela, el liderazgo de los sistemas de cuidado vino desde los entes territoriales. O sea, primero avanzamos a nivel territorial que a nivel nacional. Y creo que eso es importante destacarlo. Tuvimos en el nivel nacional, ya perdí la cuenta de cuántos estudios de todos los tipos, y al final nunca logramos concretar un sistema de cuidado. Entonces, así de entrada, creo que lo primero que quiero transmitir es que hay que tirarse al agua, como decimos en Colombia, y no seguir tanto en la investigación, en el pienso, en la redacción de las normas, sino vamos al agua a aprender sobre la práctica también, que creo que fue uno de los grandes éxitos de Bogotá, tirarse al agua y montar. Nosotros llegamos al gobierno de Bogotá con la alcaldesa Claudia López enero de 2020 y cerrando el año ya teníamos 3 manzanas del cuidado y los primeros 6 meses habíamos gobernado con el plan de gobierno anterior, como suele pasar cuando se ganan las elecciones. Es decir, en 3, 4, 5 meses ya teníamos 3 manzanas y fue tirándonos al agua. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia de Colombia, de lo territorial a lo nacional. Coincido también con el diagnóstico que se hace. Tenemos en Colombia aproximadamente 50 millones de personas, 16 millones de personas requieren cuidados o apoyos y 7 millones cuidan a tiempo completo sin remuneración, que son las cuidadoras. Es un problemón inmenso. O sea, tenemos casi que 1 de cada 3 personas requiere cuidados o apoyos para su vida diaria y 1 de cada 4 mujeres hoy subsidia gratuitamente la provisión de esos cuidados.
Y de manera muy rápida, para que profundicemos al rato, Colombia ha tenido una tradición fuerte, como les decía hace un segundo, en la medición del problema. Nosotros tuvimos una ley que fue la ley 1413 del año 2010, muy famosa, un hito, digo yo, dentro del país para avanzar en este tema. Esta ley de economía del cuidado, como se conoce, le exigió al Instituto de Estadística medir a través de la encuesta de uso del tiempo la problemática. Somos un país que tenemos 3 cortes de encuesta de uso del tiempo, creo que como ninguno, o sea, tenemos absolutamente actualizadas las estadísticas y el balance es absolutamente negativo. La última encuesta ha profundizado más la división sexual del trabajo, obviamente por efecto de la pandemia, pero también sin la pandemia el problema no ha mejorado. Y creo que eso pues requiere varias reflexiones. Luego tuvimos en el país 2 decretos que crearon 2 comisiones intersectoriales. Una pegada a esta ley 1413, que tenía el objetivo, este decreto salió hace 10 años, fue la primera comisión que tuvimos en temas de economía del cuidado, de que el Instituto de Estadística posicionara el tema, ¿cierto? Mostrara la medición, la encuesta de uso del tiempo, la cuenta satélite. Ya tenemos 2 o 3 cuentas satélites, alrededor del 20% del PIB, son los trabajos de cuidado no remunerados. Y el gobierno anterior, unas semanas antes de irse, nos aprobó otra comisión para implementar, justamente me encanta que pongas el debate entre política y sistema de cuidado. El gobierno anterior dijo una política de cuidado, pero no aprobó la política. Entonces quedamos con una comisión para una política que no existe. Ahí llegamos nosotros como gobierno nacional. En este momento estamos alistando un decreto presidencial para subsumir estas 2 comisiones y tener una sola comisión, no para una política de cuidado, para un sistema nacional de cuidado, con la incorporación de 10 ministerios, no 3, como venían las 3 comisiones, las 2 comisiones anteriores, con una participación ciudadana fuerte, porque creo que es fundamental este control social del que nos hablaba Julio, y con la gran tarea de crear un COMPES. Un COMPES es una política pública, que sería lo que Julio menciona en Uruguay, un Plan Nacional de Cuidados para los próximos 10 años. Eso es en lo que estamos, digamos, a nivel país en este momento, con un antecedente importantísimo, y es que en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, que se sancionó en enero de este año, hay un artículo que creó el Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, Colombia hoy tiene por ley un Sistema Nacional de Cuidados. Entiendo, tú me corregirás, Julio, que es el segundo país después de Uruguay en tener ya una ley que crea el sistema. Entonces el marco legal es fuerte, ahorita estamos trabajando, que es algo que queremos en que nos apoyes, Julio, en la reglamentación del sistema, o sea, en los decretos reglamentarios de la ley, pero digamos que en muy poco tiempo, menos de 6 meses de gobierno, logramos dar ese salto que no habíamos podido dar en la última década porque nos habíamos quedado estudiando, cosa que es fundamental, pero que repito, no nos podemos quedar en el boletín, el diagnóstico, o sea, creo que incluso en las intervenciones que hemos hecho hoy ya hay un sobrediagnóstico del problema. Ahora, contándoles un poco sobre el caso de Bogotá, que me parece muy importante y provechoso, dado que es un ente territorial. Como saben, es una de las primeras ciudades que se tiró al agua a implementar un sistema distrital de cuidado, y ahí quiero, digamos, mencionar que uno de los grandes retos que tenemos como región, creo yo, es entender bien las diferencias que tenemos para aportar un sistema nacional de cuidado entre lo municipal, lo departamental y lo nacional. A mi juicio no está claro. Hay unas intuiciones, por supuesto, hay unas experiencias. Es claro, como dices, Marcela, que lo territorial es la puerta cercana a la ciudadanía y lo nacional es más el lineamiento técnico, pero hay mucho que afinar y sobre todo en estos niveles subregionales, ¿no? En nuestro caso, los departamentos y las gobernaciones, aún no es claro como cuál es su papel dentro del Sistema Nacional de Cuidado. En Bogotá, al igual que en Colombia, como bien lo mencionabas, Julio, el movimiento feminista fue el que incidió en la creación del sistema distrital de cuidado, así como a nivel nacional también ha pasado a través de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, que ha sido un espacio de incidencia social y política fuerte de la sociedad civil. Luego, al igual que a nivel nacional, se logra incluir en el plan de gobierno, y creo que esto es fundamental. Lo que no queda en el plan de gobierno no existe. Y un paso más atrás, lo que no queda en el programa de campaña difícilmente pasa al plan de gobierno.
Entonces esto es una cadena de hechos y por eso coincido en que la sociedad civil pues tiene un papel fundamental. Entonces, tanto en Bogotá como en Colombia, la sociedad civil impulsó, en el caso de Bogotá, sentó a la alcaldesa y la hizo firmar un pacto con las mujeres. Y un punto era la creación del sistema de cuidado. Luego pasa esto a los planes de gobierno y luego va ya al nivel, digamos, de leyes normativo reglamentario. A nivel distrital, lo primero que hicimos fue sacar un decreto, que fue el decreto 237 del 2020. Apenas llegamos, como les decía, en esa carrera, en los primeros 3 o 4 meses ya teníamos el decreto, en donde sentábamos, en nuestro caso en el nivel territorial son secretarías y en el nivel nacional son ministerios, en donde sentábamos 13 de las 15 secretarías. Era casi un gabinete en pleno, por supuesto contaba con la voluntad política que mencionabas, Julio, y ahí logramos empezar toda esta articulación interinstitucional. Lo primerísimo que hicimos fue unos ajustes regulatorios, metimos el sistema de cuidado como un programa clave y un derecho de la política pública de mujeres, equidad de género que tenía una vigencia de 10 años. Y como lo mencionabas también, Marcela, lo metimos en el plan de ordenamiento territorial. Y todo el tema de las manzanas del cuidado, justamente, recoge toda esa perspectiva de urbanismo feminista, de las ciudades de 15 minutos, de acercar los servicios a donde están las mujeres, entendiendo los temas del transporte inseguro, de los costos de transporte, de la pobreza de tiempo, entre otras cosas, y creo que fue uno de los grandes aciertos de la experiencia de Bogotá. Entender que el cuidado es un criterio de ordenamiento territorial también. Luego, en el caso de Bogotá, avanzamos hacia un convenio interadministrativo entre las 13 secretarías del distrito. Este convenio, ¿qué hace? Regula completamente la operación de las manzanas del cuidado. Entonces, ¿quién se encarga de la infraestructura? ¿Quién se encarga de los servicios de seguridad, de los servicios públicos? ¿Quién presta los servicios? Y una de las cosas más importantes que permitió ese convenio fue que, independientemente de la infraestructura social que se utilizara, todas las secretarías podían operar. O sea, el colegio no era solo para los niños, niñas y adolescentes, también era para la formación de las cuidadoras, por ejemplo, ¿no? Los jardines no era solo para los niños y niñas, también para los servicios de cuidado a las que nos cuidan, ¿no? Y así, toda la infraestructura social se convirtió en esta dinámica de integrar nuevamente pues, en la infraestructura del sistema de cuidado. Y eso pasó incluso por poner un sello en la puerta de esto es sistema de cuidado, esto es una manzana del cuidado. No es esto es Secretaría de Educación, esto es Secretaría de Salud, no, esto es el sistema de cuidado. Y ese convenio nos permitió integrarnos. Y finalmente, al igual que Colombia, hace más o menos un mes logramos la aprobación en el Consejo de Bogotá de un acuerdo de ciudad, que son las leyes a nivel distrital, en donde se reglamenta completamente el sistema distrital de cuidado, con lo que tenemos ahora una ley nacional para el sistema nacional y una ley en la capital para el sistema distrital de cuidado. Entonces acá pues tenemos una combinación, ya para cerrar, de incidencia política, como decía Julio, de voluntad política, de creación, digamos, legislativa y normativa que sustenta, de ajustes regulatorios en políticas públicas y de modelos territoriales ya aprobados en la práctica, como son las manzanas del cuidado, entre otros, que hemos venido afinando. La primera manzana del cuidado, de cierro con esto, tenía creo que 67 servicios, una cosa así loquísima. Y ya después de 3 años hemos concluido que los servicios básicos estándar del sistema distrital de cuidado son 23 servicios para cuidadoras, para personas que requieren cuidado, apoyo y para la transformación cultural. Entonces fue un proceso, pero bueno, un poco la invitación es esa. Muy bien que ahí avancemos en lo legislativo y demás, pero sobre todo vamos a la implementación porque creo que hay que también aprender en la práctica de las experiencias para construir un sistema de cuidado. Muchas gracias, Natalia. Cuando estábamos diseñando el programa dijimos, ¿no?, que la conferencia de apertura queríamos que inspirara a las personas que iban a estar escuchándoles, pero me gusta más tu propuesta, no inspirarlas, aventarlas al agua, ¿no? Que cierren los ojos y se echen al agua. Creo que eso necesitamos que pase en este país también. En esta lógica, ¿no?, de invitarles a dar ese salto, me gustaría en esta segunda ronda, que les pediría de forma más breve,
algún acierto, ¿no? O sea, más allá de tener la voluntad y algunos elementos ahí para echar a andar eso, pensando que ustedes pues están en el escritorio tomando esas decisiones, aquí a las personas que están, algún acierto de por dónde podrían comenzar, y también habiendo en esta sala representantes de la sociedad civil, si también pudieran puntualizar un poco de cómo ha sido esa participación. O sea, creo que el consenso es claro, la sociedad civil debe participar, pero si pueden aquí compartirnos con más detalle una forma de esa participación. Entonces, si les parece, máximo 4 minutitos para que una tercera ronda quizá nos dé tiempo. Julio. Bueno, ya te aviso que es imposible en 4. Pero entiendo. No es la primera vez que tengo que ser sintético. En todo caso, yo voy a explicar en el taller con detalle cómo fuimos construyendo ese plan de acción y cómo lo fuimos implementando, cuáles fueron los criterios que tomamos y cuáles fueron los resultados que obtuvimos y los desafíos que nos quedaron pendientes. El sistema de cuidado ya lleva 7 años en Uruguay de implementación y ya empiezan a haber aprendizajes que se pueden sacar ya no de la teoría, sino de la práctica. Pero básicamente yo diría que esta reunión es muy importante por muchas cosas, pero entre otras porque aquí hay de los distintos niveles de gobierno gente que hace política pública. Y es muy importante, más allá de la diferencia que pueda haber entre el sur, entre el norte o el centro, que sabemos que siempre hay diversidad territorial, diversidad de situaciones, hay que tratar de construir algunos consensos comunes sobre qué es lo que vamos a hacer. Consensos que hay que construir, y qué fue lo que hicimos en Uruguay. ¿Qué es el cuidado? Porque no es tan claro. Si yo digo, para usted, señora, ¿qué es el cuidado? Y te puede hablar del cuidado de salud, del cuidado como seguridad, del cuidado del planeta, del cuidado directo de las personas que requieren apoyo y asistencia, del trabajo doméstico, el trabajo en el hogar como trabajo de cuidado, cosa que se llama cuidado indirecto. Pero si le vamos a pedir todo a una política pública, existe la gran posibilidad de que no podamos cumplir los objetivos, que nos descentremos del objetivo esencial y que además invadamos el territorio de otras políticas sociales que deben ser complementarias con la política de cuidado. Entonces, hay consensos que hay que establecer que son muy importantes. El primero es qué vamos a considerar cuidado, y eso puede variar en cada sociedad, pero también discutir eso entre gente que proviene de realidades muy diversas, es muy importante, porque sí es muy importante el territorio, pero también es muy importante que haya centralidad estratégica. Si todo alcanzara con llevar adelante en función de las necesidades del territorio, en este caso políticas de cuidado, no sería necesario que hubieran sistemas nacionales, ¿verdad? Porque en general la vida pasa, como lo decía Marcela, pasa por el territorio. Entonces, siempre hay una tensión entre la centralidad estratégica, el objetivo al cual aportamos desde los distintos lugares que trabajamos y después la especificidad de lo que tenemos que hacer en cada caso. Dos principios que guiaron, y con esto voy cerrando, que guiaron la implementación del sistema, que de lo concreto voy a hablar después porque en 4 minutos no se puede. Fueron de los 4 principios que informan el sistema: solidaridad, autonomía, corresponsabilidad y universalidad. Quiero hacer una breve nota sobre el concepto de universalidad y el concepto de corresponsabilidad. Marcela decía que uno de los problemas que había, que fue que se terminó trabajando con una población más específica, la población vulnerable. Para nosotros fue claro asumir el principio de universalidad. Era que todas las personas que requirieran cuidados tuvieran la posibilidad de ser cuidadas, independientemente de cualquier condición. Esa es una construcción gradual, ciertamente, porque no se puede abarcar a toda la población con los recursos que tenemos en 5 años siquiera. Pero sí se pueden tomar criterios, decisiones que abonen, que emitan señales a la sociedad que los cuidados son para todos. Les voy a poner un ejemplo y después abundamos en las políticas para las personas mayores y con discapacidad. Nosotros podríamos haber tomado el criterio que se toma siempre cuando tenés pocos recursos: empezamos por los más vulnerables, por las personas que están en situación de pobreza. Nosotros no tomamos eso
para implementar los servicios, ese criterio para implementar los servicios para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Lo que hicimos fue fijar un criterio de edad. Dijimos, en las personas mayores de 65 años, como no podemos ir con todas, vamos a empezar por las más viejas entre las viejas, porque son las que tienen menos tiempo y las que requieren y donde la curva de las necesidades de cuidado se acentúa. Entonces dijimos, vamos a empezar por los de 80 en adelante y luego seguimos hacia los 65. Y ahí emitimos una señal muy clara a la sociedad, el cuidado es para todos. Porque podía venir una persona de clase media, una persona que estuviera en situación de pobreza o una persona que tuviera una situación muy, muy buena económicamente. Pero mandamos una señal. El cuidado es un problema que nos atraviesa a toda la sociedad y todos requerimos cuidado. Luego implementamos una lógica de subsidios a las poblaciones donde ahí sí considerábamos las situaciones económicas y definíamos subsidios de 100%, del 60%, del 30%, o no había subsidios, pero le otorgábamos otras cosas. Ese fue un criterio porque si no, las políticas con la excusa de que como tenemos recursos empezamos por lo que están peor, nunca terminan de superar el umbral de las personas con vulnerabilidad. Y hay que generar también en los criterios de la política pública señales claras de que esto va para todos, que demorará más o menos, pero que esto va para todos. Y la segunda es el que conecta con este planteo que nos hacía Celisa la pregunta, el criterio de corresponsabilidad social y de género. Si yo digo que la construcción de un sistema de cuidados es el producto de la corresponsabilidad entre Estado y familias, por ejemplo, las políticas públicas que tú vas a tener que hacer en tu estado, en tu municipio, van a, por ejemplo, en el marco de los servicios, implementar servicios estatales y llevar adelante políticas de apoyo a las familias. Si en cambio yo digo, el principio de corresponsabilidad social supone que el sistema de cuidados es un esfuerzo entre Estado, familias, mercado y sociedad civil y comunidad, entonces, cuando yo tenga que hacer la política pública, sigo por ejemplo con la idea de los servicios, yo voy a tener que pensar en los servicios públicos, crear servicios estatales, pero también hay servicios públicos de privado, voy a tener que pensar en la regulación de los servicios privados de cuidado, voy a tener que pensar cómo participan, cómo incorporo el acervo, el conocimiento y la práctica de las organizaciones de la sociedad civil en el territorio e incluirlas en la política y que sean parte de la política, y voy a, por supuesto, que tener que pensar en las familias. Entonces, no es una cuestión teórica la definición de estas cosas tan importantes como el concepto de cuidado y los principios que van a informar al sistema de cuidado, ya sea a nivel nacional, estadual o municipal. Y hay que construir consensos, eso, porque los consensos que construyamos, que en México podrán ser otros que los que construimos en Uruguay, son los que van a definir el tipo de política que vamos a tener y por lo tanto el tipo de resultados que vamos a alcanzar. Luego yo en el taller lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿cuáles podrían ser las líneas de base o los puntos de partida que podríamos tomar para la construcción de sistemas de cuidados, tanto a nivel nacional como estadual como municipal? Pero lo dejo para después por no invadir el tiempo de las compañeras. Gracias, Julio. Marcela. Yo quisiera señalar dos cosas que parecen sutiles, pero para mí uno de los temas sustantivos es de normalizar que... A ver, espérame tantito, creo que no se oye. Es de normalizar que las tareas de los cuidados están sobre los hombros de las mujeres. Es decir, ese cambio cultural, porque a la par de la corresponsabilidad del Estado, del mercado, de las empresas, de la sociedad civil, está todo el esfuerzo que se está haciendo en la corresponsabilidad familiar y todo el avance que está comprendido entre las medidas que ha tomado Costa Rica de las licencias de paternidad, de maternidad, del esfuerzo de horarios flexibles, de la rotación, que las empresas no quieren de sus personas colaboradoras, sean hombres o mujeres. Entonces, yo hay una acción que empiezo a ver en Costa Rica con una oleada muy fuerte, ¿verdad? De luchar y de seguir ganando los derechos de las mujeres, que es que se empieza a hablar de esto
y empieza a desnormalizarse y empieza además a fundamentarse. Para mí el tema de los datos diferenciados, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, pues lo que hace es ver justamente las brechas, pero para avanzar en una agenda transformadora se ocupan datos para decirle a la gente, vea, esta persona que es mujer trabaja 36 horas más que esta persona que es hombre o tiene estos riesgos. Lo otro que a mí me parece importante es que Costa Rica intenta con 2 subsistemas avanzar para poblaciones, como le decía ahora, que es la niñez, y para poblaciones que tienen, digamos, otras necesidades. Los baremos, es decir, cómo medimos esos niveles de dependencia y apoyos que se ocupan, es decir, esos instrumentos que son chiquititos, ¿verdad?, en su definición, pero que son los que hacen la diferencia para saber dónde se van a hacer los esfuerzos y dónde se va a financiar. Lo otro que para mí es sustantivo y fue parte de la discusión que siendo yo ministra tenía era por qué yo solo tenía que estar en la discusión de la política social, por qué no podía estar en el Consejo Económico, ¿verdad? Porque es que es ahí, ¿verdad? Esta es una discusión técnica, pero esto es político y creo que las 3 personas que estamos aquí estamos coincidiendo. Primero hay que plantearse una visión, hay que hacer un inventario. A mí me interesa muchísimo qué tienen sus experiencias o sus regiones, ¿verdad? Yo coincido con que hay que alinear lo local con lo nacional, pero hay que pensar que esto no es un tema solo de la política social, o sea, las mujeres cuidadoras no tienen derecho, por ejemplo, a una pensión, es decir, estamos condenando una visión de Estado y de país, por eso un sistema sostiene esa gran visión y esto efectivamente es un pacto, por eso la Alianza de los Cuidados tiene que decirnos, esto es un pacto profundo que va desde el cuidado con el planeta hasta la corresponsabilidad familiar. Esto nos cambia totalmente el lugar y nos cambia totalmente el quehacer político y sobre todo de las mujeres. Nosotras vamos a elecciones municipales, que es donde más desigualdad hay, a pesar de que somos una democracia, ¿verdad?, reconocida, y la representación de las mujeres es la subrepresentación en los gobiernos locales es abrumadora. Yo ahora formo parte de la sociedad civil, formo parte y por eso lo sé, es decir, y esto, Claudia, me parece sustantivo, Elisa, perdón, me parece sustantivo en función de que el rol de la sociedad civil es definitivamente no solo dar seguimiento, pedir, sino meterse en la negociación política de forma directa, porque las personas representantes, no importa el nivel de gobierno, tienen que saber que no están ahí por sus, ¿verdad?, solo su peso específico como persona, necesita alianzas para pelear esto, ¿verdad? Estamos peleando, tenemos una diputada buenísima ahorita en el Congreso y ya presentó una reforma constitucional y cómo acercarnos a otras formas de dinámica económica como la economía social solidaria. Yo creo que vamos a ver detalles, pero creo que aquí lo fundamental es cuál es esa visión, con quién la consolidamos, cómo hacemos que Hacienda y la parte económica de nuestros países entiendan que esto es responsabilidad también de sus carteras. Y bueno, nosotras tenemos una ley, ahora tenemos un decreto también, pero ahí podemos ver, pero la gobernanza tiene que ir en función que los cambios de gobierno no afecten, ¿verdad?, que esta es nuestra gran preocupación ahorita en el caso de Costa Rica, no afecten, hipotequen además los pactos intergeneracionales. Bueno, coincido en que todo esto parte de tener una conceptualización clara y sobre todo unos objetivos claros, porque al principio, cuando empezamos a construir el sistema de Bogotá, habían millones de visiones del cuidado y todo el mundo se emocionó y se montó. Todos los temas de violencias, por ejemplo, hacia las mujeres, inicialmente se propuso estar en el sistema de cuidado, todo el tema de, por ejemplo, ciudades seguras, hacia la construcción de sociedades cuidadoras, que obvio tienen una relación, se propuso hacer parte del sistema de cuidado y creo que si no hay una conceptualización, unos límites sí, conceptuales claros, pues podemos terminar en todo y nada. Entonces pienso que un acierto fue poder tener
Pues un marco claro, en el caso de Bogotá, pues las 3 R's a nosotros nos ayudó muchísimo a organizar la oferta concreta que contribuía a reconocer, reducir y redistribuir la que no. Así tuviera relación con el cuidado, ¿cierto? Como un concepto macro. En el caso nacional estamos trabajando con las 5 R's, ¿sí? Y tiene que ver justamente con las competencias legales que tiene cada nivel, ¿sí? Porque si hablamos de recompensar los trabajos de cuidado, pero no tenemos injerencia en la política laboral, pues es muy difícil aportar a este objetivo, que es el caso de los entes territoriales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente a raíz de las R's, garantizando esta perspectiva feminista, empezar a hacer como un sistema de filtros, ¿no? De qué contribuía a cada uno de estos propósitos y qué no, y lo que sí entraba y lo que no. Luego, cada una de las R's las aterrizamos en unas estrategias concretas. La R, por ejemplo, de reconocimiento terminó siendo la estrategia de cuidado a cuidadoras, o sea, toda la oferta que íbamos a dar a las cuidadoras en reconocimiento pues, de su trabajo, ¿cierto? De que el cuidado es un trabajo y que quienes lo realizan son las cuidadoras y que han pues, perdido muchas oportunidades de vida. Entonces ahí estuvo toda esta estrategia para las cuidadoras. En la R de reducción, pues logramos articular toda la estrategia para las personas que requieren cuidados o apoyos, y en la R de redistribución logramos aterrizar toda la estrategia de transformación cultural, y en el nivel local, pues estas estrategias se traducían en una oferta de servicios articulada. Y toda esa oferta de servicios, creo que otro acierto, supongo que luego pues también hablaremos de los errores y aprendizajes, porque bajo ninguna consideración todo fue un acierto, fue poder esa oferta articulada aterrizarla en modelos territoriales. Yo creo que ahí sí ya se le puso como cara al sistema de cuidado, ¿cierto? Pasó un poco como de ser el sistema ahí como un poco etéreo a efectivamente en el territorio cómo la gente lo vivía, a dónde iba, qué era ser parte del sistema de cuidado, qué eran las manzanas del cuidado. Y nosotros conceptualizamos 4 tipos de modelos territoriales. Las manzanas del cuidado, que era para la zona urbana, es para la zona urbana de Bogotá. Ahora mismo tenemos 18 manzanas ya inauguradas en la ciudad, que como les decía hace un ratito, pues tiene que ver mucho con la construcción de ciudades de 15 minutos, ¿cierto? De tener descentralizadas la oferta de servicios, pero de manera articulada. Ahí tuvimos un trabajo súper grande con la CEPAL, obviamente la cooperación fue fundamental en la construcción de este sistema distrital y lo está haciendo en la construcción del sistema nacional. Creamos pues toda la georreferenciación de dónde vivían las personas que requerían estos servicios, dónde vivían las personas objetivo del sistema. Ahí definimos que debían ir las manzanas, entre otros criterios, y llevamos toda la oferta, los 23 servicios que les mencionaba, a cada manzana a lo largo y ancho del territorio, y además logramos incluir una meta de 45 manzanas al 2035 en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Luego teníamos otro modelo territorial para la zona rural. Bogotá es 70% en territorio rural, tiene localidades 100% rurales como Sumapaz, donde entre otras cosas está el páramo más grande del mundo, que fue la estrategia de los buses del cuidado, que es tener justamente como una manzana móvil, un bus gigante equipado, no es un bus de transporte, es un bus de servicios, con el que vamos a las veredas rurales por 5 meses y vamos rotando. Logramos llegar, por ejemplo, al páramo y tener oferta que nunca había tenido esa localidad. En Sumapaz solo hay colegios, casi que solo hay oferta educativa, no hay, por ejemplo, oferta de salud, no hay otro tipo de ofertas. Pues montamos a todo el mundo al bus y nos fuimos a recorrer estas veredas. Y otro de los modelos para principalmente hogares con personas con discapacidad que no pueden salir de su casa a las manzanas o a los buses o a la oferta, digamos, del Estado, creamos el programa de cuidado en casa, que obviamente con todos los debates que hemos dado más conceptuales ahora, pues se le denomina más asistencia en casa, que justamente está dirigido pues a llevar servicios a las casas. Un programa pues bastante polémico, obviamente por su costo y pues los análisis más neoliberales, su costo-beneficio, pero igual insistimos, es un programa que sigue acá, sigue allá en Bogotá atendiendo algunos hogares. Y luego, ya con esto cierro, ¿cuál era el problema de estos modelos territoriales? Que su cobertura era muy pequeña, ¿no? Porque pues
digamos que descentralizar tanto la oferta y llevarla para que cubra en una manzana del cuidado puede tener cobertura alrededor de, no sé, 5.000 personas, pero es que Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas, entonces 5.000 por 18 pues no nos va a dar ni el 5% de la ciudad. Entonces luego empezamos a trabajar mucho en lo que hemos llamado la red del cuidado, que son todos los equipamientos que tiene pues el sistema de cuidado, algunos ya existían, otros nuevos, que aunque no hacen parte de una manzana del cuidado, pues aportan al sistema de cuidado. Y pues no solamente es como meterlos y sumarlos, los colegios que ya habían, los jardines, sino que les hemos empezado a hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, colegios, así no estén dentro de las manzanas del cuidado, están abriendo sus puertas también para formar cuidadoras, entre otros ejemplos, y poder pues así mostrar todo el sistema de manera integral y no solamente estos modelos territoriales que fueron pues como la innovación en el sistema de cuidado en Bogotá. Entonces dejo por ahí y luego conversaremos lo de la participación ciudadana. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Pues la idea es animar a todas y todos de continuar el diálogo en los talleres, que además quiero decirles que en el momento que se estén desarrollando estos 3 talleres simultáneos, en realidad son 4, y ese cuarto tiene que ver con el marco de las 5 Rs, que lo va a impartir Lourdes Jiménez, investigadora aquí de la CIS. Entonces también para quien esté interesada, que sepa que también va a estar este taller. Pues yo les agradezco profundamente, logramos recuperar un poco de tiempo y Steph nos va a dar un anuncio rápido